Buenas tardes, compañeros, ingeniero. Mi grupo es el grupo 36, que está conformado por Verónica Macías, Fabián Chancay, Jorge Fariño, Carlos Tello y Julio Vera. El proyecto de investigación se trata sobre la fuerza magnética e inducción electromagnética. Vamos a hablar sobre los superconductores. La pregunta dice, en comparación con el flujo de los conductores ordinarios, ¿en qué difiere el flujo de corriente en un superconductor? ¿Ya? La diferencia radica en que la resistencia al flujo de corriente que pasa por un superconductor es igual a cero. Tiene una conductividad infinita debido al cambio de las propiedades eléctricas que se les aplica al elemento superconductor. En esta imagen podemos apreciar, nos dice que hoy en día se está aplicando a diferentes áreas, como por ejemplo la medicina, se aplica también en los militares, transporte, producción de energía, electrónica, entre otras. En la carga, ¿qué le sucede a los electrones en cualquier proceso de cargado? Nos dice que durante el proceso de carga de un cuerpo, los electrones saltan de un material a otro, originando cuerpos con carga positiva o disminución de electrones y cuerpos con carga negativa o exceso de electrones. La carga por fricción y por contacto. Escribe un ejemplo de algo que se cargue por contacto. Si frotamos dos cuerpos que pueden ser un bolígrafo y un trozo de lana, se produce una transferencia de electrones desde el trozo de lana hasta el bolígrafo, quedando el bolígrafo cargado negativamente por su exceso de electrones y el trozo de lana queda cargado positivamente. Si acercamos el bolígrafo a pequeños trozos de papel, estos serán atraídos dado hacia el bolígrafo, dado que la carga del bolígrafo es negativa, así como podremos apreciar en esta imagen aquí. Polarización de carga. ¿En qué difiere un objeto electrónicamente polarizado de un objeto electrónicamente cargado? La diferencia se tiene en que un objeto electrónicamente polarizado tiene igual número de electrones y protones que se encuentran orientados en extremos opuestos, mientras que un objeto cargado eléctricamente tiene un exceso o deficiencia de electrones, es decir, que el número de electrones es diferente al número de protones. ¿Qué es un dipolo eléctrico? Un dipolo eléctrico se forma cuando dos cargas eléctricas de diferentes signos e igual magnitud se encuentran separadas entre sí por una distancia pequeña. El campo eléctrico. ¿Cómo se define la dirección de un campo eléctrico? La dirección del campo eléctrico está definida por la dirección de las líneas de campo que salen o llegan de la carga. Es decir, si las líneas de campo están alejándose de la carga, la dirección es positiva, o si están acercándose a la carga, la dirección es negativa. El blindaje eléctrico. ¿Por qué no hay campo eléctrico en el centro de un conductor esférico cargado? En el centro de un conductor esférico no existe el campo eléctrico, ya que en el centro solo se encuentran los protones. ¿Cómo afecta lo mojado de tu cuerpo a su resistencia eléctrica? Cuando mojamos nuestro cuerpo provocamos una disminución de la resistencia eléctrica del cuerpo, ya que el agua es buen conductor. Para determinado voltaje, ¿qué sucede con la cantidad de corriente que pasa por la piel cuando sudas? El sudor del cuerpo posee aguas y sales minerales que reducen la resistencia eléctrica de nuestro cuerpo por ser un buen conductor eléctrico. ¿Por qué es riesgoso manejar aparatos eléctricos estando mojado dentro de la tina de baño? Bueno, porque el agua es un buen conductor de corriente, lo que se vuelve el medio ideal para que la corriente entre en tu cuerpo. ¿Cuál es la función de la tercera pata redonda de un contacto doméstico moderno? La pata redonda del enchufe, más conocida como tierra, es la responsable de llevar la energía excedente de cualquier equipo eléctrico directamente al suelo. Circuitos en serie. ¿Cuál es la desventaja principal de un circuito en serie? Es que al estar todos sus elementos eléctricos conectados en serie, si un elemento llegase a fallar, esto provoca que todos los demás elementos del circuito fallen.
Circuitos en paralelo, ¿no? ¿Cómo se compara a lo que sucede cuando se agregan más ramales a un circuito en paralelo? El agregar más ramales a un circuito en paralelo es similar a incrementar puestos de atención en un negocio de comida, para que la corriente fluya más rápida, así como fluye más rápido la atención a personas. Circuitos y baterías, en el cual de los siguientes circuitos pasa una corriente que enciende la bombilla, me indica. El circuito donde se enciende la bombilla es el número 5, ya que la línea negativa se conecta con la carcasa metálica del bombillo y la línea positiva entra al filamento y se conecta al borde positivo de la pila. Porque al conducir corrientes grandes se usan alambres gruesos y no alambres delgados. Los alambres gruesos se usan para conducir corrientes elevadas, ya que estos ofrecen menor resistencia a un alambre delgado, disminuyendo considerablemente el costo de producción. Es menos dañino conectar un aparato para 110 voltios en un circuito de 220 voltios o conectar un aparato para 200 voltios en un circuito de 110 voltios. Es menos dañino conectar un aparato de 220 en un circuito de 210, ya que al realizar la conexión contraria se está sobrecargando con el doble de voltaje al aparato eléctrico y causará un cortocircuito. Los polos magnéticos. ¿En qué sentido los polos magnéticos son muy diferentes de las cargas eléctricas? La diferencia se da en que los polos magnéticos se presentan en pares alineados, norte-sur, mientras que las cargas eléctricas se presentan como cargas positivas o negativas. Los dominios magnéticos. ¿Por qué al dejar caer un imán de hierro sobre un piso duro se debilita su magnetización? Si se deja caer un imán sobre un piso duro se provoca un deslineamiento de los electrones del imán, dominio magnético, lo cual provoca su debilitamiento magnético hasta que los electrones se vuelvan a alinear. Electroimanes. ¿Por qué un trozo de hierro dentro de una espira que conduce corriente aumenta la intensidad del campo magnético? Los dominios magnéticos en el elemento de hierro son inducidos a alinearse y por lo tanto incrementan el campo magnético que se suma al campo de la bobina. Los rayos cósmicos. ¿Cuál es la causa de la aurora boreal? La aurora boreal se produce cuando las partículas cargadas por el Sol chocan contra la atmósfera de la Tierra y el campo magnético de la Tierra lo dirige hacia los polos de la Tierra. El biomagnetismo menciona al menos 6 seres vivos de los que sepa que albergan imanes diminutivos en sus organismos. Pues tenemos a las tortugas, palomas, delfines, ballenas, abejas, elefantes, por ejemplo. El magnetismo. Un ciclotrón es un dispositivo para acelerar partículas cargadas a grandes rapideces mientras describen una trayectoria espiral hacia afuera. Las partículas cargadas están sometidas tanto a un campo eléctrico como a un campo magnético. Uno de esos campos aumenta la rapidez de las partículas cargadas y el otro las hace que describan una trayectoria curva. ¿Qué campo efectúa cuál función? El campo eléctrico acelera las partículas cargadas en la dirección de una línea imaginaria que une la carga que produce el campo eléctrico con la carga que se instala en este, mientras que el campo magnético ejerce una fuerza perpendicular sobre la partícula que provoca el desvío de la trayectoria de la partícula dentro del ciclotrón. ¿Cuándo se les prepara para someterse al escáner de imagen de resonancia magnética? ¿Por qué a los pacientes se les pide quitarse anteojos, relojes, joyería y otros objetos metálicos? Pues la razón es que el escáner de resonancia magnética posee bobinas superconductoras que producen un campo magnético intenso que atrae a cualquier tipo de metal que lleve puesto el paciente. ¿Cuáles son las 3 maneras con las que se puede inducir un voltaje en un conductor? La respuesta es el imán en que se mueve, campo magnético, y la bobina está quieta. El conductor se mueve dentro de un campo magnético. 2 bobinas, una primaria y una secundaria, que se afectan entre sí por medio del campo magnético. Los generadores y la corriente alterna. ¿Cuál es la semejanza básica entre un generador y un motor eléctrico? También, ¿cuál es la diferencia básica entre ambos? La diferencia básica entre el generador y un motor eléctrico es la entrada y salida de energías que se usan en ambos. En el generador ingresa energía mecánica y la transforma en energía eléctrica. En el motor ingresa energía eléctrica y la transforma en energía mecánica. También los transformadores. ¿Por qué en un transformador se requiere corriente alterna? Para que se induzca el voltaje en una bobina del transformador, el campo magnético debe ser variable.
lo que se logra solo con el tipo de corriente alterna que varía desde un voltaje mínimo hasta un máximo. Si un transformador es muy eficiente, ¿puede aumentar la energía? No es posible que un transformador aumente la energía, ya que va en contra de los principios lógicos de la física. La energía no se crea ni se destruye. ¿Cuál es la principal ventaja de la corriente alterna sobre la corriente directa? Es que la corriente alterna se puede utilizar los transformadores que elevan el voltaje para que la corriente disminuya y por tanto disminuye los diámetros de los conductores. La transmisión de la electricidad. ¿Por qué la electricidad se transmite con altos voltajes a largas distancias? Para disminuir los costos operativos de transmisión, ya que por altos voltajes se requieren menores diámetros de conductor. ¿Por qué un núcleo de hierro aumenta la inducción magnética de una bobina de alambre? Porque el campo magnético se concentra en el núcleo de hierro de tal manera que se produce una mayor intensidad del campo magnético en la bobina. En la zona de seguridad de un aeropuerto, la gente que pasa por un campo magnético alterno débil dentro de una bobina de alambre. ¿Qué pasaría si alguna pieza metálica que lleve alguien alteraría ligeramente el campo magnético de la bobina? La alteración leve del campo magnético de la bobina provocada por una pieza metálica hace que se active un sistema de alarma informando que pasó un metal por ese campo magnético. Con esto se detecta todo tipo de metal que lleve un pasajero. Sección experimental. Experimento número 1. Electroscopio. Para desarrollar este experimento vamos a utilizar los siguientes materiales. Envase de vidrio con tapa roscada. Alambre de cobre sin cubierta plástica con una longitud de unos 10 centímetros. Papel aluminio, plastilina, peine o globo, tijeras, clavo, martillo y pinzas. Electroscopio es un aparato formado por una esfera metálica unida con un conductor a dos hojas delgadas de lámina metálica dentro de un frasco para protegerlas de las turbulencias del aire. Cuando se toca la bola con un cuerpo cargado, las hojas que normalmente cuelgan directo hacia abajo se abren. Podemos ver en la imagen el experimento final ya terminado. Experimento número 2. Batería eléctrica. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: limones, trozos de hilo de cobre, clavo de acero galvanizado, voltímetro, lex de comprobación. Procedimiento es el siguiente. Se corta un trozo de hilo de cobre a la misma longitud que el clavo galvanizado. Se clava el hilo de cobre y el clic uno al lado del otro en el limón. Se tocan las extremidades de los dos trozos de metal. Batería eléctrica. El voltaje de una batería depende del material utilizado y de las sustancias que se introducen en ella, no del tamaño de sus placas. Puedes hacer una batería sencilla de 1.5 voltios colocando una banda de cobre y otra de zinc en un vaso con agua salada, como podemos ver en la imagen. Experimento número 3. Dirección y la inclinación de las líneas del campo magnético terrestre. Materiales a utilizar son los siguientes: agujas de costura de metal, imán, alicate, corcho, tijeras, tazón y agua. Para realizarlo vamos a proceder de la siguiente manera. Primero, se frota la aguja con el imán varias veces. Hay que realizar siempre a la misma dirección. Luego se corta el cuarto de corcho de unos 2 centímetros de alto. Se coloca el corcho sobre una superficie plana e introduce la aguja en uno de sus lados. 4. Llenamos el tazón con agua. Quinto, colocamos el corcho con la aguja en el centro de la taza. Por último, observaremos que la aguja empezará a moverse apuntando siempre hacia el norte, como podemos ver la imagen del proyecto finalizado. Esa ha sido nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.